podemos caminar. Pues vamos a continuar con el estudio del libro que estamos viendo. Es el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí recuerdan en qué capítulo vamos? ¿Qué capítulo vamos? ¿Cómo que uno? No, 7. Eso, 7, muy bien. Vamos a ver el libro de los Hechos, por ahí si lo pueden buscar. Antes que nada, es importante poder recordar un poquito de en dónde estamos parados. Fíjense que este capítulo es muy importante porque es el primer parteaguas que va a ser la iglesia primitiva. A partir de este capítulo van a suceder cosas que no habían pasado en los capítulos anteriores. Como recordamos, hemos estado viendo cómo se está formando la iglesia desde que el Señor se va y viene el Espíritu Santo y empieza esta, digamos como esta comunión entre los hermanos, ¿no? Cuando Pedro da este mensaje y se convierte en 3,000 y hay muchas personas que se van adhiriendo a la iglesia. Recordemos que esta iglesia está formada principalmente por judíos que se han vuelto al cristianismo, ¿no? No hay gentiles todavía, o sea, no hay personas que no sean de la religión judía. Solamente son judíos los que están reunidos y los que están compartiendo la palabra son los apóstoles, ¿no? Los 11 que se quedaron más el que se agregó. Y en el capítulo 4 y 5 hemos visto esta situación que está viviendo la iglesia, porque después de que Pedro y Juan tienen este encuentro con el cojo, ¿se acuerdan? En la puerta de la Hermosa, y ya ven que los llevan a la cárcel y ahí los amedrentan y les dicen que ya no sigan predicando, los sueltan, ¿no? En el capítulo 5 los vuelven a meter otra vez a la cárcel, ¿no? Porque siguen predicando, pero siguen siendo los apóstoles. Y recuerdan la semana pasada en el capítulo 6, vimos, el pastor nos compartió Entendidos en los Tiempos, y en esa parte del capítulo resulta que los discípulos, o sea los apóstoles, pues se estaban distrayendo un poco, ¿recuerdan? De servir las mesas, porque las viudas de los griegos, había una situación ahí por la multitud que había de la gente. Entonces, pues escogieron a 7 varones para que pudieran servir las mesas. En este punto de la narrativa, como les digo, todavía están los apóstoles predicando el evangelio, dice ahí en el capítulo 6. Que ya se dedicaron a compartir la palabra. Pero cuando nombran a estos 7 varones con ciertas características, ahí encontramos a una persona que va a ser el protagonista de nuestro capítulo y en el cual a través de él viene este cambio, digamos, en la iglesia, porque nos vamos a dar cuenta que es Esteban. No solamente estas personas que fueron escogidas para servir a las viudas y a las mesas, etcétera, no se dedicaban a eso. Esteban, como vimos aquí al final del capítulo 6, dice, vamos a verlo un poquito, antes de entrar a nuestro capítulo, versículo 8 del capítulo 6, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Y señales entre el pueblo. Antes de Esteban, en los capítulos que estamos viendo, no había nadie que hiciera esto excepto los apóstoles. Entonces Esteban no solamente se dedicaba a servir las mesas, Esteban compartía también del evangelio y además dice aquí en el versículo, era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hay una de las primeras cosas que podemos notar aquí es que si lo vemos en nuestra perspectiva, nosotros tenemos también esta comisión de poder compartir la palabra, no solamente el pastor, no solamente los responsables de los ministerios, los líderes, etcétera. No, todos tenemos esta responsabilidad de compartir. Esteban no solamente se quedaba ahí, y vamos a ver más adelante en el capítulo 8 que tampoco Felipe, ¿no? ¿Se acuerdan? Felipe también estaba, y hacía lo mismo también Felipe. Y no era parte de los apóstoles. Por eso les digo que a partir de este capítulo hay como un punto de inflexión en la iglesia primitiva, porque además, no voy a hacer un spoiler, pues Esteban se muere, ¿no? Cuando muere Esteban, la iglesia empieza la persecución de la iglesia y se hace la dispersión. En ese momento de la iglesia que estamos viendo, estaban reunidos en Jerusalén. Cuando Esteban muere, y ahí surge también otra figura, Saulo, es cuando empieza la dispersión. Y es ese momento en el cual la palabra se empieza a compartir en
todos los rincones del mundo, decían ellos conocían el mundo solamente al Imperio Romano, ¿no? Y todos los que salen son los que empiezan a compartir la palabra. Hasta este punto que vamos, solamente se compartía en Jerusalén. Y después del capítulo 7 hace boom, y la palabra y el evangelio se empieza a compartir en todo el mundo conocido para ellos, ¿no? Por eso es importante entender este capítulo y la figura de Esteban. Ustedes saben, bueno, y si no, es conocido como el primer mártir. Como les digo, Esteban muere a causa precisamente del evangelio, lo vamos a estudiar ahorita, y es conocido como el primer mártir. Es el primero que está registrado en la palabra de la iglesia primitiva que muere, ¿no? A causa del evangelio. Y a causa de su muerte es que se producen estas cosas históricamente hablando y que la palabra de Dios es compartida en el mundo. Vamos a ver quién era Esteban. Como les digo, vamos a regresarnos un poquito en el capítulo 6. Vamos a ver en el versículo 5. Vamos a tratar de poder visualizar a este varón. Dice, agradó la propuesta de a toda la multitud y eligieron, dice, a Esteban. Aquí Lucas lo coloca primero, ¿no? También es algo a notar. Y ahí lo describe. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estas dos cualidades y estas dos características que tenía en su vida Esteban van a ser parte de nuestro tema. El tema que tenemos el día de hoy es reflejando el carácter de Jesús. Dice que Esteban era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Vemos más adelante en el versículo 8, cuando dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjense, Esteban no solamente limpiaba las mesas, sino compartía, sino conocía de las Escrituras. Cuando dice aquí que estaba en el versículo 9, dice que se levantaron unos de la sinagoga. Recuerden que en Jerusalén no solamente era la cuestión del templo, en el templo estaban los sacerdotes, ¿no? Donde se llevaban los rituales, pero había sinagogas o digamos como congregaciones chiquitas, digamos, ¿no? Y aquí está describiendo esta congregación o esta sinagoga que llamaba de los libertos, y resulta que estos se llamaban así porque eran esclavos, o sea, eran judíos que habían sido esclavos y que habían sido libertados por sus amos romanos. Y habían regresado a Jerusalén y habían conformado una sinagoga con personas que eran así, y así iban avanzando. Y además estaban presentes en esas sinagogas, dice los de Cirené, que es una ciudad que también estaba en el norte de Egipto y que estaban allá. Dice de Alejandría, de Sicilia y de Asia, del otro lado de donde estaba Jerusalén. Resulta que una de las ciudades más importantes de Sicilia era una ciudad que se llamaba Tarso. Y los que estaban de los de Tarso estaban en esa congregación. Por eso es que estaba presente, y más adelante lo va a narrar la historia, Saulo o Pablo, ¿no? Que estaba ahí. Y evidentemente Pablo fue testigo de todo esto que vamos a ver. Y es muy probable que ahí haya habido alguna semilla de lo que después el Señor convirtió a Saulo. Dice que estaban disputando con Esteban. Como les digo, Esteban evidentemente conocía de las Escrituras. Dice el versículo 10, pero no podían, ¿qué dice? Resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Se supone que eran maestros los que estaban en la sinagoga, los principales, y ni aún con el conocimiento de la Torá, de la ley mosaica que tenían, no podían, dice aquí en el versículo 10, resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaba, porque, como dice en el versículo 5, Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban no estaba hablando de sus palabras, Esteban estaba hablando de lo que el Espíritu Santo le decía que hablara. Por eso es que no eran sus palabras, y por eso es que aún esos maestros que decían no podían, como dice, resistir a su sabiduría. ¿Qué era lo que posiblemente estaban discutiendo ahí? O sea, evidentemente la palabra no nos dice, pero como ellos conocían la ley mosaica, lo que Esteban muy probablemente estaba diciendo era justificando la figura de Cristo cumpliendo las profecías. Y allí es donde Esteban estaba testificando de Jesús. Y dice en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Es el calor, perdón.
Listo. Dice el 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12, y levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Como no podían debatirle a Esteban, ¿qué pasó con esos señores? Se molestaron y entonces formularon dos acusaciones en contra de él. La primera era que decían que Esteban estaba hablando contra Moisés y contra Dios, y la segunda era que estaba hablando en contra del lugar santo, hablando de Jerusalén, como dice, y en contra de la ley. Entonces hicieron ahí una situación muy parecida a lo que pasó con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando cuando fue el arresto y llevaron ante el concilio al Señor, sucedió lo mismo. Y aquí estaban haciendo lo mismo una vez más con Esteban. Dice el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Evidentemente aquí Esteban estaba testificando del Señor cuando dijo que en 3 días, ¿no?, él podría levantar ese templo, ¿se acuerdan? Cuando estaba hablando de su cuerpo y de su vida. Esteban estaba dando ese testimonio también ahí. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio ya lo habían agarrado desde la sinagoga, ya se lo habían llevado al Sanedrín, ya lo tenían sentado enfrente del supremo sacerdote, el sumo sacerdote, y dice ahí, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, dice, vieron su rostro como el rostro, dice, de un ángel. ¿Cómo habrá sido el rostro de Esteban? Yo no he visto a un ángel, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ver alguno. No sé quién tendrá más cara de ángel por aquí o por allá, ¿no? Evidentemente no se refiere a una situación espiritual, se refiere a que Esteban estaba reflejando el carácter de Cristo. Estaba reflejando la llenura del Espíritu Santo en él. Y eso llama la atención. Por supuesto que llama la atención. Cuando alguno con una persona conoce de Cristo y el Señor realmente hace un cambio en el corazón de esta persona, el semblante le cambia, ¿sí o no? Bueno, hasta aquí que está uno así, luego hasta las arrugas nos quita, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás cierto en tu corazón de que el Señor está contigo, tienes paz. Y entonces se nota y se ve. Y dicen, bueno, ¿y qué tomó? ¿Qué le hicieron? ¿No? Porque estás reflejando la paz de Dios en tu corazón. Y además, cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás en ese momento de tensión, imagínense la situación en la que estaba Esteban. Estaba evidentemente siendo acusado por cosas que no eran ciertas y que él en ese momento ya estaba pensando que iba a venir una situación complicada. Y estaba en medio siendo juzgado, ¿no? Si cuando te llevaban a la oficina del director, imagínense, o cuando te llamaba tu papá, ¿cómo te ponías? Y Esteban, en lugar de estar afligido, compungido, etcétera, él estaba reflejando un rostro que dice Lucas, ¿no? De alguna manera Lucas investigó que en ese momento Esteban estaba reflejando el carácter de Cristo. Por eso dice aquí, como el rostro de un ángel, ¿no? O sea, tranquilo, apacible, ¿no? Como les digo, no es una cuestión tan literal aquí, sino más bien el carácter de Cristo en él. Y aquí vamos a dar un pequeño giro a la historia, porque evidentemente lo que va a pasar con Esteban va a ser una situación muy compleja, pero la forma en la que Esteban lo va a enfrentar es la enseñanza que tenemos para nosotros en este día. Quiero que le pongan una cintita ahí a Hechos, a capítulo 7, y vamos al libro de Santiago. Un poquito más adelante. No pierdan el de Hechos. Santiago, capítulo 1. Vamos a dejar aquí a Esteban y vamos a ver esta porción de la Escritura. Esta epístola de Santiago
Es una de las primeras cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, incluso antes de las cartas de Pablo. Al parecer fue escrita en el año 40, 45, 50, en esa década, antes de que Pablo escribiera sus primeras cartas. Santiago es Jacobo, que era el hermano menor del Señor Jesucristo, que estuvo con él, parte de los apóstoles. Santiago fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Cuando estaban ahí Pedro, Juan, ahí andaba también Santiago. Y ¿se acuerdan que les platiqué que después de que Esteban muere y Saulo, surge la figura de Saulo y empieza la dispersión? En ese momento y en esos años de dispersión es que Santiago escribe esta epístola o esta carta, y va dirigida específicamente a los judíos. Por eso es que dice el versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ojo, aquí hay que notar, Santiago era hermano del Señor, y aún así, de todos modos, él reconocía su figura de Salvador. Por eso es que dice aquí, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No decía ahí mi hermano, ¿no? Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿no? Saludos. A las 12 tribus, y ahí todavía está haciendo una referencia como a los judíos, ¿no? A los que estaban de las 12 tribus de Israel. A ellos es a los que va dirigida esta carta, a los que ya están en la dispersión, a los que salieron de Jerusalén y están en otras ciudades, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de lo que ellos tenían acostumbrado a vivir, ¿no? Sufriendo además persecución por parte de los judíos, de Saulo primeramente, y estaban en una situación bastante compleja, porque además eran creyentes y tenían que sostener su fe, pero estaban fuera de Jerusalén a causa de esta situación. Estaban enfrentando una situación parecida a la que estaba enfrentando Esteban. Lo dejamos a Esteban en medio del concilio, en medio del juicio, acusado y en una situación muy compleja, en una prueba. Y los cristianos que se habían salido también estaban en situaciones complejas. Por eso es que Santiago escribe y pone estos primeros 7, 8 versículos que son muy difíciles de leer, muy complejos para quizás asimilarlos como creyentes, pero aquí están. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, hermanos míos, dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este primer versículo, Santiago empieza muy fuerte, empieza muy duro porque les dice hermanos míos, ¿no? Así como siendo empático con ellos, y les dice, sabe Santiago que hay una situación difícil, sabe que la están pasando mal, sabe que hay cuestiones complicadas para vivir ahí, y les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No tiene sentido, ¿no? Humanamente hablando, lo que dice este versículo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una aflicción o en una prueba, lo último que uno tiene es ¿qué? Gozo. Pero aquí está la situación. Nosotros no somos del mundo. O sea, este versículo no está para que lo entiendan los de afuera. Primero, dice que cuando nos hallemos en una prueba, el gozo que está aquí, y quiero que lo tengamos muy claro, no es un gozo como la que la gente conoce. O sea, no está hablando de alegría, no está hablando que te carcajees porque estás en una prueba, que estés ahí haciendo chistes porque tienes una situación familiar, de salud, de trabajo, etcétera, muchas cosas que pueden afligir la vida de nosotros, ¿no? Aquí no está diciendo que estés riéndote nada más porque sí. Aquí lo que dice Santiago, él está hablando a los creyentes que conocen y saben del Espíritu Santo, es que tengan ese fruto del Espíritu Santo en su corazón. No es de nosotros, es de lo que Dios está haciendo en nosotros. No te está diciendo que brinques de alegría, te está diciendo que haya un fruto en tu corazón que te dé un contentamiento y que te permita entender y que te dé la certeza de que a pesar de esa dificultad, Dios está contigo. Ahí en medio.
ese fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso es importante entender que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, para poder hacerle frente a una situación difícil, para poder salir adelante. Hay veces que escucho a personas que dicen, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que tengo problemas, ¿no? Es que hay dificultades, no quiero ir, ya que me componga. No, porque tienes problemas, porque estás en dificultades, porque hay una situación compleja, es donde más cerca tienes que estar del Señor para poder salir. Si no, es imposible, hermanos. Humanamente hablando, es imposible. Si no es de la mano del Señor, si no es a través de un fruto que el Espíritu, como dice en Gálatas 5, es el fruto del Espíritu, no somos nosotros. Nosotros no podemos, no hay manera. Tiene que ser el Señor en nuestro corazón, que ponga eso en nuestra mente y tengamos este contentamiento, no un conformismo, sino la certeza, como les digo, de saber de que el Señor está con nosotros. Y es lo que Santiago le estaba diciendo a estos hermanos que estaban allá sufriendo. Y todavía más, les dice, porque todavía sube un nivel más Santiago y le dice 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, no solamente hay que entender y tener este contentamiento en nuestro corazón para que el Señor esté ahí, sino además estar en este momento de tensión, ¿no? Es como cuando se calienta un cable y que está así vibrando, ahí está aguantando el cable, pues, ¿no? Ahí está aguantando una vida esta prueba. Y dice Santiago que en ese momento produce paciencia en nuestra vida. Esta palabra paciencia significa firmeza, constancia o perseverancia. Y porque además hay algo que está queriendo decir aquí Santiago a nuestras vidas, que esta prueba no será para siempre, que esta prueba va a pasar, que a lo mejor estamos ahí a la mitad del asunto, pero no vemos la salida, hay una situación compleja en nuestro corazón, pero va a pasar esa prueba, no va a ser para siempre, porque va a producir esta firmeza en nuestro corazón, esta paciencia, que es lo más difícil de hacer en una prueba. Cuando alguien está en una situación de estrés, nuestro corazón se acelera. Cuando hay una situación, una noticia o algo, te exaltas, ¿no? Y lo último que tienes es paz y calma, porque a veces lo que te quiere salir corriendo, ¿no? Y a veces tú provocas un accidente mayor al que era, porque te mueve, pues, ¿no? Y sin embargo, el Espíritu Santo lo que te dice es tener paciencia. En ese momento, paciencia, firmeza, entereza, porque esa prueba va a pasar, no es para siempre. Y además, manteniéndose ahí, fíjense, todavía le da otro giro Santiago y dice en el 3, en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice ahí, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otra vez dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, el resultado de la paciencia va a ser, dice aquí, que seamos perfectos y cabales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que perfectos? Pues nadie es perfecto, por supuesto que no. La palabra perfecto aquí significa completo o maduro. Y cabales es que algo ha terminado. O sea, en pocas palabras, que la paciencia y la prueba va a provocar en nosotros madurez en nuestra vida. Imagínense. Evidentemente que esto es cierto. ¿Por qué? Pues porque está en la palabra de Dios, ¿no? Si alguno de nosotros necesita madurez, ahí es donde la vamos a encontrar. Ahí es lo que Dios utiliza en la vida del cristiano para hacerlo salir adelante, sea la prueba que sea en nuestro corazón. Por eso les digo, no tenemos que soltarnos del Señor en ese momento porque no vamos a poder.
Nadie puede, nadie puede. A lo mejor van a ser fuertes un ratito, un día, etcétera, pero si no está el Espíritu Santo y no está esta llenura en nuestro corazón, no hay manera, hermanos, no hay manera. Ya estando ahí, como dice la palabra, porque les digo, aquí dice, aquí está. Yo no quisiera inventarlo ni decirlo, ni mucho menos, pero aquí está. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos maduros y completos sin que nos falte cosa alguna. Maduros. Por eso es que dice a veces que cuando a tu hijo le quieres facilitar las cosas, no permites que madure o que crezca, ¿no? No le ayudas, al contrario le perjudicas, porque no va a aprender cómo solucionar un problema y cómo enfrentar las situaciones, ¿no? Como papás, se le da lo necesario al hijo para que pueda salir adelante, y es lo que Dios nos da a nosotros, nos da lo necesario, no nos da una prueba que no podamos resistir, nos da lo necesario para salir adelante, para que además cuando esta prueba pase, porque va a pasar, porque ninguna prueba es eterna, vamos a salir maduros y completos. Y agrega todavía Santiago y dice, y si alguno de vosotros tiene, dice, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué dice aquí, por qué después de haber puesto estas situaciones Santiago, de decir estos frutos, aguantar, resistir la paciencia, dice, bueno, si tiene alguien falta de sabiduría, es que hay veces que los problemas son tan complejos que no sabemos ni qué hacer. Se nos nubla, o sea, no tenemos la más mínima certeza de para dónde ir, pues, ¿no? Podremos ser muy cristianos, podremos ser lo que querramos, tener tanto tiempo en el Señor, pero hay cosas que por supuesto que nos pasan. Y en ese momento, por eso dice Santiago, pídele sabiduría a Dios. Y sabiduría evidentemente no significa conocimiento. Sabiduría significa hacer lo correcto en el lugar correcto y de la manera correcta. Sabiduría es, un sabio es alguien que tiene la respuesta correcta. 2 más 2, 4, es sabio. ¿Por qué? Porque es lo correcto. No significa conocimiento. Significa hacer lo correcto en el momento correcto, y eso solamente lo pone Dios en nuestro corazón. ¿Y saben por qué? ¿Se acuerdan cuál es la definición de sabiduría? El temor de Jehová es la sabiduría. Tener esta reverencia a Dios, estar en ese momento para que Dios pueda indicarte para dónde y qué y cómo. Solamente así. Y que entonces puedas resistir, produzcas paciencia y puedas madurar y salir de esa prueba. A lo mejor salimos gateando, pero salimos. Salimos porque salimos. El sol va a volver a salir. Y Santiago lo sabía, por eso se lo estaba diciendo a los hermanos. Dice, versículo 6, pero pida, dice ahí, con fe, no que, qué difícil, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Hace una analogía aquí de esta onda del mar. O sea, una onda es cuando está una laguna, bueno, está en el mar y va para acá, va para allá. Es como alguien que le falta sabiduría y que no sabe qué hacer. Por eso es que dice ahí, pida con fe. Fe, la palabra aquí griega es pistis, que significa confianza. Pero no es una confianza normal, es una confianza de nuestro corazón para el Señor. Yo me atrevería incluso a decir, digo con todo respeto, una confianza que no es de este mundo, que no es humana, pues, ¿no? Es esa esperanza contra esperanza que decía Abraham. Es algo que tu mente dice una cosa y el espíritu dice otra cosa, pues, ¿no? Ahí estás. Por eso dicen que la guerra de la fe es aquí, en nuestra mente, porque lo que tenemos aquí y no coincide con lo que dice aquí, ahí está la lucha. Por eso es que dice Santiago, pidan con fe.
Por favor, hermanos, casi dice, pidan con fe, no duden del Señor. Ya lo hizo, lo volverá a hacer a su modo, porque además ahí es donde viene el asunto y el meollo con Esteban. Vamos a dejar estos versículos aquí y quiero que regresen al capítulo 7. ¿Qué está pasando aquí? Esto que acabamos de leer de Santiago, dirigido a los hermanos que estaban teniendo esta situación de cómo atravesar una prueba, es lo mismo que nos va a enseñar Santiago aquí. Porque él está en una situación, no sé si ya lo sabría o se lo imaginaba, pero era una situación de muerte. La conclusión es que Esteban muere, pues, ¿no? Muere a causa de haber compartido su fe, a pesar de todas las cosas. Cuando termina el versículo 15, que dice que veían a Esteban, que parecía que estaba el rostro de un ángel, al inicio del capítulo 7 voltean a ver a Esteban y le preguntan los sumos sacerdotes y ahí dice, ¿es esto así? O sea, en el sentido de que quieren que Esteban responda las acusaciones que le están haciendo. Y entonces Esteban en el capítulo 7 tiene un discurso, es un discurso muy amplio, es el capítulo más largo de todo Hechos, es el número de versículos más grande que hay en todo el capítulo, porque lo que hace Esteban, conocedor de las Escrituras, les da a los maestros de la ley, les da una enseñanza y una clase desde el inicio. Esteban empieza a compartirles o a explicarles desde Abraham hasta David. Y les empieza a decir prácticamente durante 50 versículos, que es todo el capítulo 7, Esteban les explica y les va diciendo la historia del pueblo de Israel. Pero se las va diciendo de tal forma que va dejando, les va dando a entender que durante toda la historia el pueblo de Israel hizo lo que ellos hicieron con Jesús, rechazarlo. Habla ahí habla de José, cuando sus hermanos rechazaron a José. Habla de Moisés, cuando los judíos rechazaron a Moisés y Moisés se fue al desierto 40 años. Habla de cuando los judíos estuvieron en el desierto y rechazaron a Dios y le pidieron a Aarón que hiciera, ¿se acuerdan del becerro de oro? Y Esteban se los va enfatizando, ¿no? Y rechazaron aquí y rechazaron acá y rechazaron también a Dios cuando hicieron esto. Y se los va exponiendo. No lo vamos a leer porque es mucho y no es el énfasis de la enseñanza, pero quiero que vayamos hasta el versículo 51. Cuando termina Esteban de explicar la última parte de su sermón y de la enseñanza, que son 50 versículos, y durante todos estos versículos, como les digo, les hace ver a los del Sanedrín y les hace entender de que ellos fueron los que rechazaron a Dios y los que rechazaron la promesa. Les dice en el versículo 51 al 53, estando ahí de frente, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, en pocas palabras, no se los mandó a decir, se los dijo en su cara, ahí de frente. Duros de cerviz, incircuncisos de corazones. Y aquellos, pues en ese momento, pues ya estaban molestos porque habían estado escuchando lo que Esteban había fundamentado con la misma ley, que ellos no habían escuchado la profecía del Señor Jesús. Y les dice además, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron, dice, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, ese justo de quien vosotros ahora habéis sido entregado y matadores. Y dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Prácticamente Esteban le estaba diciendo, ustedes son los que no están cumpliendo la ley. ¿Se acuerdan que lo habían acusado de dos cosas? De atacar a Moisés y atacar el lugar santo y la ley. Dice, ustedes son los que no cumplieron la ley. Ustedes son los que no respetaron la ley mosaica. Ustedes persiguieron a los profetas que anunciaron la venida del justo. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Ahí enfrente. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba defendiendo, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Por eso es que dice en el versículo 54, dice,
oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían en sus corazones y ¿qué hacían? Imagínense qué tan enojados, imagínense crujir los dientes, ¿no? Duele, ¿no? Pero era tal la muina y el coraje que tenían contra Esteban, que dice que estaban ahí, crujían los dientes y se enfurecían en sus corazones. ¿Por qué? Porque no le podían decir nada a Esteban. No le podían refutar con un argumento válido de su propia ley lo que Esteban les acababa de decir. Porque les desnudó la condición en la que estaban sus vidas. Duros de cerviz, duros, incircuncisos del corazón. No importaba que fueran circuncidados bajo la ley, etcétera, no. El corazón era de piedra y no querían escuchar. Y estaban rechazando además al Espíritu Santo. En este momento es cuando podemos entender y ver lo que Santiago escribió acerca de pasar las pruebas, cómo lo refleja Esteban. Vamos a verlo en este punto. ¿Qué sucede? Dice, pero Esteban, dice, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba Esteban en la prueba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Puesto, dice, los ojos arriba. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. En una prueba, como decía Santiago, un fruto del Espíritu para poder tener la paciencia es estar en comunión con el Señor. Por eso dice que Esteban tenía puestos los ojos arriba. Cuando hay una situación que nos rebasa, que sobrepasa nuestro entendimiento incluso, no nos queda otra más que seguir mirando arriba, seguir mirando arriba, seguir mirando arriba. Porque en el momento en el que bajamos los ojos, como a Pedro, ¿se acuerdan? Se cuando Pedro le dijo al Señor ahí en el lago, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti, ¿no? Y caminó, y cuando dejó de ver al Señor, Pedro se hundió. Eso es lo que pasa. Por eso es que dice que Esteban puesto los ojos en el cielo. Y evidentemente allí, dice Esteban que vio al Señor, dice que estaba ahí, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿no? Evidentemente diestra no significa derecha o izquierda, significa el lugar de autoridad que el Señor tiene allá arriba en el cielo, ¿no? Y Esteban lo vio, puestos ahí los ojos, porque en ese momento Esteban ya sabía lo que venía. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban verbalizó lo que estaba viendo. Y dice en el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, dice, y arremetieron a una contra él. O sea, en ese momento gritaron, casi se rasgaron sus vestiduras, se taparon los oídos y se fueron contra Esteban. Dice ahí, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué tanto era el coraje de ellos? Que dice que lo agarraron, lo sacaron y lo apedrearon. ¿Por qué era tanto el coraje? Ellos, no sé si se acuerdan, pero tenían prohibido matar a alguien. Por eso es que ellos no mataron a Jesús, se lo llevaron a Pilato y le dieron la vuelta aquí y allá, hasta que Pilatos fue el que dijo, crucificadle, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque ellos no podían, porque estaban bajo la autoridad del Imperio Romano. La ley se los impedía. Y aquí les importó poco. O sea, todavía fue más el coraje que tuvieron contra Esteban que contra el propio Jesús, que ellos mismos lo agarraron y lo mataron, cuando no podían hacer eso. Tanta era la ira, tanto había Esteban reflejado al Señor, tanto se habían visto reflejado ellos la condición tan caída que tenían, que se perdieron. Se perdieron y ellos fueron los que agarraron a Esteban y lo sacaron. Fíjense, 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Quiero que notemos dos cosas
del carácter de Jesús que estaba reflejando Esteban en ese momento. ¿Cómo dice el versículo 60 que estaba Esteban? Ok, dice que estaba puesto de rodillas, estaba hincado. ¿Pero qué le estaban haciendo a Esteban? Bueno, normalmente cuando tú recibes un impacto o estás viendo que vas a recibir un impacto, ¿tú qué haces? Te proteges, ¿no? Y más, si alguien te va a aventar algo, pues te tapas. Normalmente es un acto reflejo de nosotros proteger los órganos vitales, ¿no? Por eso es que siempre hacemos así, porque nos protegemos la cabeza y nos protegemos el pecho, es así. Y nos ponemos en una posición hasta fetal para poder proteger el cuerpo, ¿no? Esa es la reacción normal, digamos, cuando tú ves algo que viene en contra tuya. Pero Esteban no estaba así. Parece que Esteban estaba en otro asunto, pues, ¿no? Esteban estaba de rodillas. En esa posición en la que estaba Esteban, era más vulnerable a ser dañado de forma más rápida y más dolorosa. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estaba Esteban así? ¿Por qué no se estaba cubriendo? Porque estaba reflejando el carácter de Dios. Esteban tenía la confianza de a dónde iba, porque dice que el versículo anterior le dijo, Señor, ¿qué dice en el versículo anterior? 59. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego no nada más eso, sino además en el último versículo decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Todavía estaba orando por ellos. Todavía estaba pidiendo por ellos. ¿No les recuerda algo? Exactamente. Estaba reflejando, y Esteban en ese momento reflejó a Jesús, que es el punto más alto en el que nosotros tenemos que llegar, a llegar a la estatura del varón perfecto. Obviamente leerlo y decirlo es más fácil que hacerlo, ¿verdad? Es un proceso, por supuesto que es un proceso. No es magia, o sea, no es das 3 brincos, giras y ya, ¡pum!, perfecto. No, si fuera así, estaríamos llenos todos aquí, ¿no? Es un proceso que involucra nuestro corazón, nuestra disposición para poder entregar nuestra vida al Señor. Con esto vamos a terminar. Vamos a leer el 59 otra vez. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí Esteban nos está dando una mirada y una ventana de lo que sucede cuando un creyente va a morir. ¿Por qué? Porque Esteban ya sabía que iba a morir. En ese momento ya sabía que su sentencia estaba dictada y que él iba a morir. Pero en ese momento la Escritura y Esteban nos enseña a todos que hay una vida más allá. Efectivamente, que nuestra fe no está basada en algo que no tiene sustento. El Señor Jesús nos está esperando allá del otro lado. Aquí está. Por eso es que dice, Señor Jesús, dice, recibe mi espíritu, porque lo estaba viendo. Esteban estaba viendo al Señor y el Señor se paró de su trono para recibir a Esteban. Aquí está la certeza y la confianza y la paz en nuestro corazón. El Señor Jesús está con nosotros y por eso a Esteban ya no le dolían las piedras. Lo que le lanzaban eran pruebas cada vez más difíciles que Esteban ya no iba a superar en esta tierra. Si alguien, ¿ustedes creen que los hermanos a los cuales Esteban servía las mesas, a los cuales Esteban había hecho una señal y un prodigio, no estaban ahí? Por supuesto que estaban ahí, no dice la Biblia, pero en nuestro corazón como hermanos en Cristo estaban acompañando a Esteban ahí. Y quizás oraban. Y no obtuvieron el resultado que querían, porque Esteban falleció. Pero eso no quiere decir que el Señor no estaba ahí con Esteban.
Porque Esteban vio al Señor y lo estaba esperando. Y esa es nuestra confianza. Esteban reflejó al Señor. El carácter de Cristo estaba siendo reflejado en Esteban. Estaba dando las pruebas que Santiago nos estaba diciendo en los primeros 6 versículos. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno de fe. Por eso es que Esteban se arrodilló, no se cubrió, encomendó su espíritu y pidió al Señor por los que estaban por los que lo estaban apedreando. Porque sabía que no sabían lo que estaban haciendo, lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Cuando lo estaban crucificando y que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter. Y es difícil, muy difícil. Pero aquí estamos y aquí está la palabra y está para nosotros. Y no nos queda otra más que agarrarnos de ella, pegarla a nuestro corazón, hacerla nuestra, no soltarla. No tenemos que pasar situaciones súper complejas para pegarnos la palabra de Dios a nuestro corazón día a día. Nuestra justificación es diaria. Por eso estamos aquí. Gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesús y gracias a su palabra. Amén. Vamos a orar. Acompáñeme, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta mañana, Padre, te agradezco mucho, Señor, la oportunidad que tú nos das de estudiar, de conocerte, Señor, y de saber que tú estás con nosotros. En cualquier prueba, Señor, en cualquier situación, como dice tu palabra también, confía en mí, que yo he vencido al mundo. Que aunque tendremos aflicción, tú has vencido al mundo. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes la situación en la que estamos. Solamente te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, que tu amor nos abrace, que nos infunda aliento, ánimo, Señor, que lo necesitamos. Y que seas tú el que tome nuestra mano, Señor, y nos ayude a atravesar esta oscuridad, porque esta prueba va a pasar, porque la noche va a terminar y tu luz resplandecerá en nuestras vidas, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, para que allí en lo profundo de su corazón, Señor, ellos puedan escucharte, puedan poner por obra tu palabra, Señor, para que puedan seguir caminando, Señor. Guíanos, Señor, ilumínanos como siempre lo has hecho con tu palabra. Te queremos a ti y solamente a ti, Señor. Eres lo único en nuestras vidas, Padre. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.